Bien, desde la Kehilá Israel en las naciones de Ciudad Delgado, un saludo para todos en este día 14 de junio del año 2025 y día 18 de Sivan, mes tercero en el calendario hebreo del año 5785 de la creación del mundo. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y bienvenidos a estudiar Torah. Y bienvenidos, por supuesto, a la cita sagrada, al Moed, a la reunión o a la agenda que la Malká, la reina Shabbat, nos ha marcado para hoy. Así que hoy es día de nuestra cita semanal con el flujo de luz divina. Aquí estamos para llenar nuestras vasijas con el flujo de la luz divina, con la Kedushá de este gran día, el mejor de la semana, el Shabbat, que fue santificado por el Boreolam como día de elevación del alma desde la misma creación del mundo. Y es a la vez el día para cesar de todas las actividades propias de este mundo, desconectarnos de ellas y de esta manera activar en el Shabbat, activar nuestra vela interior, nuestra Neshama, nuestra Menorá, con el caudal de emanaciones cósmicas que están disponibles de Shabbat en Shabbat. Así que de nuevo, Shabbat Shalom. Hoy estamos con Be'aloteja, nuestra parashá número 36. Vamos a estar abriendo los capítulos 8 y 9, Sefer Bemidbar, libro de números. Así que arranquemos de una vez. Comencemos, dado que esta parashá abarca todo el capítulo 8, todo el 9, todo el 10, todo el 11 y todo el capítulo 12 del Sefer Bemidbar. Comencemos. Después de la enseñanza de la Menorá, la luminaria del santuario con sus 7 velas, seguidamente tenemos la mitzvah con respecto a los Levín. La mitzvah con respecto a los Levín, es decir, la ordenanza para las 3 familias de los levitas. ¿Cuáles son las 3? Sí, en su orden, Kehat, Gershon y Merari. Y es que antes de comenzar su servicio en el Mishkan o en el santuario, los Levín, Kehat, Gershon y Merari, primeramente tienen que pasar por un proceso de limpieza y purificación espiritual. ¿Antes de qué? Sí. Antes de ser instalados, antes que comiencen a fungir, a funcionar, a desarrollar sus labores dentro del Mishkan, tienen que pasar primeramente por un proceso de limpieza y purificación espiritual. Después de esto, ellos quedarán consagrados y a la vez conectados con el mundo espiritual, convirtiéndose así en los asistentes de los Kohanim Bene Aarón. Dentro del tabernáculo y después del templo, los Levín eran
la guardia real, ¿qué más? Eran porteros en el santuario, ¿qué más? Eran los cantores, transportaban los utensilios sagrados por el desierto y más. Y por lo mismo, como ellos van a ser consagrados para el servicio sagrado, tienen que pasar primeramente por un proceso de ceremonias. Un proceso de ceremonias. Después de esto, ¿qué? De hecho, Hashem dio este honor a la tribu de Leví de ser los servidores del santuario. Hashem les dio este honor a la tribu de Leví como un premio. Este es un premio para ellos. Es una distinción eterna. ¿Por qué digo que es eterna? Sí, es para siempre, pero ¿y dónde? ¿Por qué digo que es eterna? Porque cuando se ha restaurado el tercer templo de Jerusalén, ¿quiénes estarán ahí? Los Leví. Por eso digo que es un premio o una distinción eterna. Porque en el templo venidero, ahí estarán los Leví. Siempre como los asistentes de los Kohanim Bene Aarón. Por eso los sabios nos dicen, el Eterno no eleva a tal dignidad, sino a quien se la ha ganado. El Eterno no eleva a tal dignidad, sino a quien se la ha ganado. Y esto ya dijimos que no se gana ni por quien tiene la cabeza más llena de Torah, ni por quien hace más ruido espiritual, sino está bien si se tiene un alto nivel de sabiduría de Torah, pero debe de acompañarle la dosis de humildad. Así que después de la ceremonia de purificación, los Leví vendrán a ser, oiga esto, vendrán a ser canales de bendición. Vendrán a ser instrumentos en las manos del Eterno para hacer bajar del cielo a la tierra la bendición tanto para Israel como también para el mundo entero. ¿Quiénes lograrán esto? Los Leví. ¿Qué lección aprendemos de todo esto? ¿Qué lección aprendemos de esto? Que las personas llamadas a ocupar un puesto, un cargo o una posición de liderazgo dentro de las comunidades de Torah, si a los Leví el Eterno les dio este don como un premio, como una distinción eterna, la lección para nosotros es que las personas llamadas a ocupar un puesto, un cargo o una posición dentro de las comunidades de Torah, primero deben tener vocación de servicio. ¿Qué cosa? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la vocación de servicio?
¿Sí? Primero deben tener vocación de servicio. Segundo, no deben ser ignorantes por lo menos de los principios básicos de la Torá. Y tercero, deben pasar por un proceso de prueba y entrenamiento espiritual. Deben de pasar por un proceso de prueba y entrenamiento espiritual. No es que solo al primero, usted está bien, usted véngase. No, venga, usted está bien. Mire, se ve que usted viste solo de marca. Se siente que usted huele solo a fragancia, lociones. No mencione nombres. Así que usted lo vamos a poner, no. Las personas que van a utilizar o ocupar un puesto de liderazgo o dentro de una comunidad Torá, primero deben tener vocación de servicio. Segundo, no deben de ser ignorantes por lo menos de los principios básicos de la Torá. Y tercero, sí, deben de pasar por un proceso de prueba y entrenamiento espiritual. Y oiga, el cielo no eleva a nadie a una posición de honor dentro de su pueblo si antes el cielo mismo no lo prueba. El cielo al final del examen podría decir a la persona aprobado. O al final del examen podría decir no califica. No califica. El cielo mismo somete a prueba a quien quiere elevar. El cielo mismo somete a prueba a quien quiere elevar. Si pasa la prueba, ocupará el lugar honorífico que el cielo quiera darle. Pero si no pasa la prueba, podría ser que diga el cielo, no se lo merece. Y a veces el proceso del cielo de prueba para nosotros es incluso en cuestiones aparentemente irrelevantes. ¿Oyó eso? No necesariamente se le va a probar en el árbol de la vida. ¿Cómo se llama cada una de las sefirot? No. A veces el proceso de ser probados es en cuestiones aparentemente irrelevantes. Una basura, una hoja, una bolsa tirada en el piso. Sí. Pero si uno anda solo de señorito, y pudo haber sido una bolsa de agua tirada en el piso, pudo haber sido la prueba. No es cuestión de que un test, un examen, una prueba
de las 22 letras hebreas en orden normal, en orden inverso, gematría. No. A veces el proceso que utiliza el cielo para probarnos, para ver si merecemos un ascenso, es en cuestiones aparentemente irrelevantes. A veces es en cuestión de pequeñeces y ni siquiera aspectos espirituales. Ni siquiera, ¿qué dije? Oiga, acerca de Moshe Rabenu. Moshe atendió el rebaño de Yitro a cambio de haber recibido la mano de su hija en matrimonio. Tan pronto como Moshe asumió responsabilidad por las ovejas, una bendición, ¿me oyen? Una bendición descansó sobre los rebaños. ¿Al nada más qué? Al nada más tomar Moshe bajo su cargo, el rebaño de Yitro. ¿Qué comenzó a verse? Una bendición descansó sobre los rebaños. Ellos se multiplicaron de una manera extraordinaria. Y ni un solo animal fue jamás devorado por bestias salvajes. Él solía pastorear las manadas en tierras sin dueño para asegurarse de que ellas no pastaran en campos que no fueran de propiedad ajena a Yitro. Y oiga, Moshe fue el más considerado de los pastores. Una vez un cordero se escapó del rebaño y Moshe lo siguió hasta que alcanzó algunos arbustos cerca de un estanque de agua. Ahí se detuvo y comenzó a beber. ¿Quién, Gilma? ¿Quién? Una oveja que se había... Moshe dijo, yo no sabía que tú corriste todo este camino porque estabas sediento. Se lo dijo al cordero. Debes estar cansado. Él alzó al cordero sobre sus hombros y lo cargó de regreso al rebaño. ¿Y qué creen que fue eso para Moshe? ¿Qué pasó con ese cordero? Se salió del rebaño. ¿Y para dónde se fue? Y Moshe no llegó con un garrote, con un palo, con el bastón, sino que cuando lo halló que estaba bebiendo agua, se le apechugó el corazón. Se le enterneció el corazón y le dijo, yo no sabía que tú corriste todo este camino porque estabas sediento. Debes estar cansado. Él alzó al cordero sobre sus hombros y lo cargó de regreso al rebaño. ¿Qué fue eso? Hashem, oiga el shiur, Hashem no eleva a una persona a una alta posición antes de probarlo previamente en pequeñas cuestiones. Hashem no eleva a una persona a una alta posición antes de probarlo previamente en pequeñas cuestiones. ¿En pequeñas qué, Gilma? No fue probado Moshe en cuánto conocimiento tenía de Torah, del misticismo, del árbol de la vida, del libro de Adán, del Sefer Yetzirah. No fue probado en eso. Fue probado en una cuestión aparentemente. Esto está ilustrado por las vidas. Y oiga, dice, Hashem prueba aún en cuestiones diarias antes de elevar a la grandeza.
Ujú. Todos quieren posiciones, ¿verdad? Y altas, ¿verdad? Y honoríficas y distinguidas. Sí. Yo debería de. Así que los Leví, antes de ser instalados, colocados, antes que comiencen a fungir en el ministerio del Mishkan, primeramente tienen que ser purificados. Veamos ahora a qué edad debían comenzar su servicio. Sefer Bemidbar, capítulo 8, versículo 23. 8:23, la edad a la que debían entrar. Luego habló el Eterno a Moshe diciendo: los Levín o los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del Ohel Moed. Los Levín de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. ¿A qué edad entrarían? ¿A qué edad ya no? Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los Levín en cuanto a su ministerio. Bueno, en Naso, la parashá anterior, vimos que se nos dijo que los Levíim entrarían al servicio a los 30 años. Y hoy se nos dice que van a entrar. No hay ninguna contradicción. ¿Sí? No hay ninguna contradicción. Naso decía de edad de 30 años arriba y hasta los 50. Y volví a repetir, de la edad de los 30 años a los 50, de edad de 30 para arriba hasta los 50. Pero hoy se nos viene a decir que los Levín van a entrar al ministerio a los 25 años de edad. Y reitero, no hay ninguna contradicción. Los sabios nos dicen, un Leví se volvía un aprendiz en el santuario a la edad de 25. Estudiaba y se preparaba por 5 años y luego comenzaba en el servicio efectivo a la edad de 30. Un Leví se volvía un aprendiz en el santuario a la edad de 25 años. Estudiaba y se preparaba por 5 años y luego comenzaba el servicio efectivo a la edad de 30. Así es como se concilia el hecho de que en Naso la Torah nos dice que iba a entrar a los 30 y ahora se nos está diciendo a Loteja que va a entrar a los 25. ¿Cuál es la explicación? Así que un levita, cuando llegaba a los 20, no estaba. Cuando llegaba a los 21, a los 22, a los 23, a los 24, estaba ocupado en otras cosas, pero menos en el santuario. Pero una vez cumplía los 25, ahora sí que entraba a la edad para comenzar a prepararse. Y pasaba preparándose 5 años. 5 años. ¿En qué lo preparaban? 5 años. ¿En qué lo estaban preparando?
Sí, cómo iba a funcionar ya una vez entrara a los 30 años, qué iba a hacer, cómo iba a ser, dependiendo al clan o a la familia de los Levín que pertenezca, así sabía qué mobiliario le correspondía, cómo transportarlo, cómo llevarlo, cómo tratarlo, cómo recitar o cantar en el santuario, en el templo, aprender bien la cantada, la tonalidad, ¿verdad? ¿Qué más? Si iba a ejercer como guardia de honor, cuál era el protocolo. Pero durante 5 años a levita lo estaban preparando, 5 años, para que llegado a los 30 entrara, no diciendo, bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿Y aquí cómo voy a hacer? Él iba a llegar ya listo, preparado. Y a los 50 años de edad, a los 50 años de edad, sí, pero eso hay que aclararlo. A eso hay que aclararlo porque, como hemos dicho en algunos momentos, un varón a la edad de los 50 años, es un mozo, es un joven, un cipote todavía, ¿o no? Sí. Alguien a la edad de los 50 años todavía está perverso. Imagínense. Sí. Entonces, ¿cómo es eso de que? No. Por eso esto hay que aclararlo bien. Con que 60, 70 años tenemos y nos sentimos. Oiga, dicen los sabios, en el Mishkan un leví se retiraba del trabajo pesado de acarrear a la edad de 50. Él entonces efectuaba tareas más livianas. Entonces, al llegar a los 50 no significaba que se iba pensionado para la casa, jubilado para la casa. Así está en la flor de la vida. En el Mishkan un leví se retiraba del trabajo pesado de acarrear a la edad de 50 años. Él entonces efectuaba tareas más livianas, tales como cerrar los portales o cargar las carretas o entrenar a todos aquellos que iban cumpliendo. Sí. Sí. Además, no, si estamos hablando del santuario, el palacio del rey, o entrenando a los nuevos. Además tiene ya una vasta experiencia de 20 años. En el templo, no obstante, podía continuar su servicio aún después de la edad de los 50. Así que cuando nosotros leemos en la Torá que a los 50 años cesaba su ministerio, que ni se le ocurra a usted creer que a los 50 años se iba para la casa a colgar una hamaca, y a darse viento las 24 horas, los 365 días del año. No, ese honor es de por vida. Honor, esa distinción, es de por vida. Así que en el templo podía continuar su servicio aún después de la edad de 50. Ahora, lo que sí hay que aclarar, esto lo he tocado en algunos momentos, pero hoy quiero ampliarlo.
Acuérdense que los Levíim eran los cantores del santuario, los cantores, los azanim, los que cantaban los tehilim o los salmos, los que entonaban la Torá. Y ya hemos hablado que cuando, por supuesto, solo voces masculinas, ¿verdad? En esos recitales de Leviim, el coro de los Leviim, no eran 10 ni 20 el coro, sino que eran centenares en el coro. Y todos cantando los salmos de David, cantando la Torá. Centenares en el coro, voces masculinas. ¿Aquello se oía? Sí. De hecho, los sabios nos dicen que cuando existía el templo y venían las fiestas sagradas, la gente solía llegar al templo para escuchar a ese coro de centenares de Levíim entonando los salmos. Y aquello era una elevación de almas, aquello era un recital bellísimo. Pero, oiga, dejaba el coro, ¿quién? ¿Quién? El levita. Dejaba el coro si su voz perdía resonancia a causa de su edad madura. ¿Sí? Dejaba el coro si su voz perdía resonancia a causa de su edad madura. Por eso es que el Zohar, oiga, el Zohar nos dice, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, o discurrió sobre el versículo, levanta tu voz, oh hija de Galim. Dijo Rabbi Shimon, este versículo estuvo dirigido a la comunidad de Israel que alaba al Eterno con voz de loa. De aquí aprendemos, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, de aquí aprendemos de que quien desea alabar al Eterno con cántico en público, ha de tener una voz agradable. Para que quienes lo escuchan puedan tener placer de oírlo. Quien desea alabar al Eterno en público ha de tener una voz agradable para que quienes lo escuchan puedan tener placer en oírlo. Si no, no ha de adelantarse a cantar. A los Levíim se les ordenaba retirarse del servicio a la edad de 50, porque a esta edad la voz del hombre empieza a fallar y ya no es tan agradable. Entonces, ¿de qué se podía retirar o ser retirado a los 50? Del coro. ¿Por qué? ¿Segura? ¿Seguros? Imagínense a alguien en el coro con una voz disonante que haga que sea un lunar en medio de centenares. Ahora, los cabalistas nos aclaran acerca de la voz agradable. Oiga, los cabalistas nos dicen que la voz agradable para el canto es un don especial que se recibe de Akadosh Baruj Hu.
¿Qué es la voz agradable? Un don especial que se recibe de Akadosh Baruj Hu. Y oiga lo que agregan los cabalistas. Y no todos lo tienen, sino solo unos pocos. El pasado todos se creían cantores. Sí. Como se decía ya, ¿cómo es para? La voz agradable es un don especial que se recibe de Akadosh Baruj Hu y no todos lo tienen, sino solo unos pocos. Y hay quienes se enojaban conmigo porque no cantaba algunas cosas. ¿Me oyeron? ¿Y por qué no lo hacían? Ahí déjenlo. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo. Los cabalistas aclaran, la voz agradable es un don especial que se recibe de Akadosh Baruj Hu y no todos lo tienen, sino solo unos pocos. Así que dice el 23, luego habló el Eterno a Moshe diciendo, los leviín de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los leviín en cuanto a su ministerio. Llegamos ahora al capítulo 9. Su primera parte nos habla de la mitzvah de Pesach. La primera parte del Perek Tet nos habla acerca de la mitzvah de Pesach. Pesach es el día 14 de Nisan todos los años. Todos los años. Eternamente y para siempre, y esta fecha nunca ha cambiado y nunca cambiará. ¿Qué fecha? El Eterno estableció para la celebración anual de Pesach el día 14 de Nisan, mes primero en el calendario hebreo. Y reitero, esta fecha nunca ha cambiado y nunca cambiará. Después tenemos el Pesach Sheni, el segundo Pesach. De hecho, haciendo un retroceso de unos segundos, este Pesach que hallamos acá en el desierto del Sinai, es el único Pesach que celebraron nuestros ancestros en el desierto en todos los 40 años. El único. No hubo más. Fuera de cámaras lo vemos después. Pero fue el único Pesach que celebraron nuestros ancestros en el desierto durante los 40 años. Ahora, después, y ahora sí tenemos el Pesach Sheni, el segundo Pesach. Leemos versículo del 6 al 13, dice, pero hubo algunos que estaban inmundos o impuros a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesach aquel día. Y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos a causa de muerto,
¿por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda de Pesach al Eterno a su tiempo entre los hijos de Israel? Moshe le respondió, esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de vosotros. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará Pesach al Eterno en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos partes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de Pesach la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, ni dejara de celebrar, si dejara de celebrar Pesach, la tal persona será cortada entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Eterno, el tal hombre llevará su pecado. Aquí tenemos el Pesach Sheni. ¿Qué es el Pesach Sheni, dijimos? El segundo Pesach. Y vemos acá que algunos en el desierto, por algunas razones específicas, no pudieron celebrar Pesach el día 14 de Nisan. Pero se les legisló que podían hacerlo en el mes siguiente, en el mes de Iyar, 14 de Iyar, con todos los rituales de la ceremonia del evento. La primera vez entonces no pudieron, por razones específicas. La segunda vez es una oportunidad para que ahora hagan lo que no pudieron hacer la primera vez. La lección práctica para nosotros es esta. Oiga, a veces sucede que en algún momento determinado, específico, no podemos cumplir una mitzvah. No porque no querramos, sino porque no podemos. A veces no podemos cumplir una mitzvah por razones de fuerza mayor y dejamos de cumplirla. Pero el cielo nos da otra oportunidad. Por ejemplo, celebrar Shabbat es una mitzvah, pero Haz Shalom uno estuvo ingresado en el hospital, no pudo celebrar Shabbat. Pero la siguiente semana, desde el día martes, miércoles, ya le dieron el alta. Así que hoy que viene el Shabbat. Lo que no pudo cumplir la semana pasada por razones de fuerza mayor, ahora hay una oportunidad nueva y ahora se puede cumplirla. Haz Shalom. Alguien fue detenido por 72 horas. Haz Shalom. Llegó Shabbat. Y no pudo celebrar Shabbat. Pero después de las 72 horas se vio que se habían equivocado la persona. Que no era él, no era ella, y para afuera. Viene Shabbat de nuevo. El anterior no pudo celebrarlo, pero ahora tiene una nueva oportunidad. Otra manera de cómo ver esto del Pesach Sheni.
mitzvot que no podemos o no queremos hacer hoy. Que la haremos, la haremos. Aunque sea en otro viaje del alma, en otra reencarnación, pero que la vamos a hacer. La vamos a hacer. Pero es mejor que la hagamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y a quién le gusta repetir examen? Si un varón de la casa de Israel, con la conciencia de la Torah, dice, no, yo no me voy a circuncidar en esta migración del alma, pues se va a privar de todo el legado espiritual, de todas las bendiciones espirituales en esta migración, y tendrá que volver en la siguiente y tendrá que cumplir la materia que no cumplió en esta. Pero que de hacerla, si alguien dice, no, yo no como kosher, que tiene que cumplir esa mitzvah, tendrá que cumplirla. Si no es hoy, será en otro viaje del alma. Pero que hay que cumplirla, hay que cumplirla. Y oiga, el capítulo 9 termina disipando la ignorancia de muchísima gente, y es al hecho de que, bueno, el hecho de no haber nacido como judío no significa que uno no pueda llegar a ser judío. ¿Qué es lo que dije? ¿Sí? El hecho que uno no haya nacido judío no significa que no pueda hacerse judío. Rahab no nació como judía. Ruth la Moabita no nació como judía, pero ambas vinieron a ser judías. Ónkelos y más no nacieron judíos, pero llegaron a ser judíos. Ahora, oiga, quien no nace como judío, pero se hace judío, ahora está obligado a observar todas las leyes judías. Y nadie puede venir a decirle, pero si tú y salvadoreño tenés. Quien no nace como judío, pero se hace judío, ahora está obligado a observar todas las leyes judías. Versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, ese es un converso, prosélito. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare Pesaj al Eterno, conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes, la celebrará. ¿Quién? El converso, el prosélito. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. ¿Un qué dice? Un mismo rito tendréis, una misma ley, una misma Torah, una misma enseñanza tendréis. ¿Quién? Tanto el prosélito o el converso como el natural de la tierra. Y el capítulo 9 se cierra haciéndonos ver que en el desierto nuestros ancestros, así como tenían un ordenamiento y una disciplina celestial en la forma de acampar, ¿recuerdan? 4 campamentos, ¿verdad? Una disciplina celestial en la forma de acampar. Así también nuestros antepasados tenían en el desierto la guianza divina con ellos.
No daban un paso sin ser guiados. ¿Qué dije? No se movían sus campamentos, sino solo cuando Hashem Tsebaot, cuando Hashem de los ejércitos lo ordenaba. ¿Y cuál era la señal de que era hora de moverse? La nube se alzaba del santuario. Durante los 40 años en el desierto, Israel, por lo tanto, ni anduvo perdido, ni errante en el sentido negativo de la palabra. Los 40 años fuimos guiados, dirigidos, escoltados, cuidados por la Shekinah, cuidados por la nube. Versículo 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde había sobre el tabernáculo como una presencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían, y al mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel partían. Entonces los hijos de Israel, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando la ordenanza del Eterno, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué estamos viendo entonces? Que en el desierto fuimos guiados, no anduvimos perdidos ni desorientados, no, fuimos guiados. Oiga, vez tras vez se nos repite. ¿Qué es lo que se repite? Al mandato del Eterno los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. Y vuelve después a decir: al mandato del Eterno los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. Y después vuelve a decir: al mandato del Eterno los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. En hebreo dice: al pi Adonai Iseu bene Israel, ve al pi Adonai Yahanu. Oiga esto. Ya con esto vamos cerrando. En esta expresión, al pi Adonai Iseu bene Israel, ve al pi Adonai Yahanu, o en español, al mandato del Eterno los hijos de Israel partían, al mandato del Eterno acampaban. En esto tenemos codificado el principio de una segulá. ¿Qué tenemos? Codificado el principio de una segulá. La vimos en su momento y la voy a recordar.
Porque he estado viendo que de un año para otro hay cosas que... Sí. Sí. Ya los probé. Sí. Oiga, en la fe hebrea, en la fe judía tenemos, se lo voy a decir entre comillas, muchos dichos, muchas expresiones entre comillas religiosas. Pero más allá de ser dichos o expresiones religiosas, son códigos espirituales, que cuando los vocalizamos, los pronunciamos, activamos un torrente de energía espiritual a nuestro favor. Y aparentemente solo son dichos o expresiones. Por ejemplo, en los problemas decimos Gam Zule Tová. Más allá de ser un dicho o una expresión, de esa manera activamos los mundos superiores y el problema en que uno está metido se aceleró su salida. Porque mediante esa expresión de reconocer al Creador aún en las situaciones difíciles, activamos los mundos superiores y aquello se aceleró para que se retirara. De esta expresión, al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían, y al mandato del Eterno, los hijos de Israel acampaban. Los cabalistas nos dicen, para apartar a los entes dañinos, es recomendable que la persona se habitúe a decir siempre, para apartar a los entes dañinos, es recomendable que la persona se habitúe a decir siempre, si el Eterno quiere, si el Eterno lo permite, si Hashem quiere, si Hashem lo permite. En alguna ocasión, ya hace más de 2 décadas, yo dije que esa expresión, los jóvenes sin la conciencia de la Torah, creen que es una frase ya de ancianos. ¿Se acuerda que los ancianos nos transmitieron que primero Dios, que tal cosa? Hoy la muchachada sin la conciencia de la Torah ven eso como anticuado, como fuera de tono ya, más no saben que estas expresiones hebreas dichas en la lengua sagrada son la activación de energías a nuestro favor. En hebreo es Im Irtze Adonai. Im Irtze Adonai. ¿Cómo se dice? ¿Otra vez? No. Dije Im. Hoy sí. Im Irtze Adonai. Eso es si el Eterno lo permite. Si el Eterno quiere. En un español no correcto, si Dios quiere. Nosotros no mencionamos la palabra Dios por razones muy fuertes, que son negativas al mismo tiempo. Decimos si el Eterno quiere, si el Eterno lo permite. Y oigan, ¿qué logramos con esa fórmula mística? ¿Qué logramos? Para apartar los entes dañinos, es recomendable que la persona se habitúe a decir siempre Im Irtze Adonai. Esa recomendación o segulá está fundamentada en el versículo que según la palabra del Eterno acampaban y según la palabra del Eterno se desplazaban. De ahí se deriva esa segulá.
De ahí se deriva esa segula. Y les voy a recordar otra. Si se ha sufrido una pérdida o un hecho desafortunado, ante una situación fea, usted diga, Me'et Adonai Ayeta Zot. Me'et Adonai Ayeta Zot. ¿Cómo se dice? Me'et Adonai Ayeta Zot. Eso significa, esto también proviene del Eterno. Esto también proviene del Eterno. Y oiga, a través de esto, oiga, a través de esto apartará los entes impuros denominados A través de esto, solo con decir eso, ¿qué va a suceder? Me'et Adonai Ayeta Zot. Fuera de cámara le doy el versículo. Es un salmo. En otras palabras, ante una situación difícil, por el hecho de reconocer la soberanía del Creador, aún en esa situación, por el hecho de reconocerle a Él, que aún esa situación viene de Él, eso apartará de la persona los entes impuros, denominados Hitzomim. Es una segula. Así que cuando leemos al mandato del Eterno, los hijos de Israel acampaban, y al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían y acampaban. No está por demás. Al pi Adonai Seú bene Israel, de al pi Adonai Yahanu. Una segula. Bien, vamos a continuar a las 15 horas con 15 minutos, 3 de la tarde con 15 minutos, hora del Salvador, con la tercera sesión de Be'aloteja, nuestra parashá de la semana, la número 36. Shabbat Shalom.